Queridos hermanos, la familia es una realidad sagrada y todos estamos comprometidos en cuidar nuestra familia. Vamos a tocar este tema tan importante, familia, sé tú misma. Síganos en Faro de Esperanza. Tenemos que hablar de la familia, porque la familia es una realidad sagrada. Y por eso vamos a dialogar hoy sobre lo que significa la familia, cuál es la verdad de la familia, cómo cuidar nuestra familia, qué ataques se dan hoy en día contra la familia. Para hablar de la familia hay que hablar en primer lugar de Dios. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿Dios es familia, sí o no? Claro que sí, Dios es comunión de personas. Dios es familia, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y porque Dios es comunión de personas, Dios es amor. Primera de Juan 4:8, primera de Juan 4:16. Y mi familia tiene que reflejar a Dios. Mi familia tiene que ser comunión de personas. Por ahí hay que partir. Mi familia no es una suma de individuos. Mi familia tiene que reflejar a Dios uno y trino. Mi familia tiene que ser comunión de personas. Padre, ahí hay algo que me parece importante. Hace tiempo tuve la oportunidad de escuchar, era un sacerdote que mencionaba, la primera imagen de Dios que tiene una criatura son sus padres. El amor que le dan sus padres, la primera imagen de Dios realmente que se forma en él, ¿no? En esta criatura o en ella, es el amor de sus padres, lo que los padres hacen, esa relación de familia, ¿no? Y yo quería hacer una breve referencia también a la Sagrada Familia, que es el modelo de la familia de vida cristiana, ¿no? Que Jesús quiso venir justamente para conformando una familia, ¿no? Cumplir la misión de la redención. Fíjese qué importante es la familia y, como usted mencionaba, está absolutamente bajo ataque porque destruyendo la familia se destruye todo este plan de Dios tan hermoso, ¿no? Lo que has dicho es muy importante. Las familias cristianas tienen un referente, la Sagrada Familia. Y así como decimos que mi familia tiene que reflejar a Dios uno y trino y por tanto ser comunión de personas, también decimos que mi familia tiene que mirar a la Sagrada Familia. Y en la Sagrada Familia tenemos una comunidad cristocéntrica. Mi familia tiene que ser una comunidad cristocéntrica. ¿Quién era el centro en la casita de Nazaret? Jesús. Se cuenta que una vez un niño fue a buscar a su párroco y le dice, padrecito, yo en mi casa quisiera ser el celular. Y el sacerdote sorprendió, le dice, hijito, ¿por qué dices eso? Y el niño indicó, porque si fuese el celular, mis papás estuviesen más pendientes de mí. Qué pena que en una casa el centro sea el celular, el internet, la televisión, el fútbol, la plata. El centro debe ser Cristo. El centro de una familia cristiana debe ser Cristo. Por eso el modelo de toda familia cristiana es la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Padre, la Iglesia llama a la familia la Iglesia doméstica, ¿no? Entonces entendemos ahí de que los primeros catequistas, por así decirlo, tendrían que ser los padres, donde se siembran la fe, siembran los valores, la educación. En un mundo como en el que estamos viviendo actualmente, donde muchas ideologías están encima de nuestros niños, de las familias, tratando de destruirlas. O sea, estas ideologías están yendo en contra de la familia, que es el pilar de la sociedad, ¿no? Como decía San Juan Pablo II, en Familiaris Consortio, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Entonces ahí se entiende por qué tanto ataque a la familia. Entonces, los padres hoy en día, no todos, pero sí hay un sector que le está dejando la labor de la educación
a los colegios o a la sociedad en sí, como que se desentiende, no sé si por el hecho de que estamos viviendo, no sé, las tecnologías, los medios están un poco alejados de esa vida familiar, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo podemos conducirlos más a poder estar en un ambiente, en un hogar cálido donde se pueda sembrar los valores, sobre todo la responsabilidad y el rol de los padres? Me gustaría que ahondemos un poco de una familia cristiana, hablando así, ¿no? Tú has tocado una realidad muy importante para hablar de una familia cristiana, que es la iglesia. Hemos hablado de Dios al inicio. Mi familia tiene que reflejar a Dios, ser comunión de personas. Hemos hablado, lo dijo Adrián, de la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Mi familia tiene que imitar a esa Sagrada Familia y, por tanto, aparte de ser comunión de personas, ser comunidad cristocéntrica, como fue la Sagrada Familia. Ahora, Mari, has tocado el tema de la iglesia. La iglesia es una gran familia. Dios Padre es mi Padre, Jesucristo mi hermano, el Espíritu Santo nos une a todos en Cristo Jesús, la Virgen es nuestra Madre, los santos son aquellos hermanos en Cristo que ya llegaron a la patria celestial. La iglesia es una gran familia y mi familia tiene que ser una pequeña iglesia. Por eso, para hablar de una familia cristiana, también tenemos que hablar de la iglesia, porque mi casa tiene que ser como un templo. Y en ese sentido, te respondo, los padres de familia son los primeros evangelizadores de sus hijos. Los padres de familia son los primeros catequistas de sus hijos. Si yo me encuentro con un niño de 6, 7 años, 8 años, que no sabe santiguarse, que no sabe rezar el Padre Nuestro, que no sabe rezar la de María, que está más perdido en temas de fe que tiburón en el Titicaca, ¿de quién es la culpa? No es del niño, es de sus padres, que aunque están bautizados y se llaman católicos, no están ejerciendo su misión de verdaderos padres. ¿Por qué? Porque los verdaderos padres no solamente se preocupan de las necesidades corporales o materiales de sus hijos, sino también de inculcarles la fe. Dado que la familia cristiana es una pequeña iglesia, la familia cristiana es una comunidad de fe. Sí, padre, y me atrevería, porque hay que ponerlo en la palestra, ¿no? Hay que decirlo. Literalmente, cuando los pequeños hacen su primera comunión, terminan, que vamos a suponer un colegio católico, ¿no? Los chiquitos, los pequeñines, los forman, hacen su primera comunión, y les preguntan los profesores, ¿y fueron el domingo a misa? No, mis papás no querían. O sea, y la criatura que acababa de recibir su primera comunión, que debiera ser reforzado, porque es cierto que no todos los padres van a saber muchas cosas, pero justamente los colegios también, los colegios en su formación católica, pueden suplir un poco eso. Pero ¿qué ocurre? Ya no hay compromiso. No es solamente que no saben, sino que no hay compromiso, ¿no? Y creo que es bueno decirlo, porque literalmente muchas criaturas que pudieran tener una vida de fe mucho más fortalecida, mucho más, digamos, espiritualmente fuerte, ¿no? Literalmente quedan en la nada porque los mismos padres no están comprometidos con eso. Creo que ese es un punto importante que me gustaría tocar, y también que justamente los sacerdotes provienen de familias, y los ataques a la familia son terribles por eso, porque lo que se busca es que no hayan vocaciones. Esa es la verdad. Todo está conectado y todo pasa por la familia. Más aún, diría yo, todo pasa por el matrimonio. ¿Por qué? Porque la primera comunidad que se forma no es la familia, es el matrimonio. Y si ataco el matrimonio, ataco la familia, si ataco la familia, ataco la sociedad, si ataco la sociedad, ataco la humanidad. Todo está conectado. La primera comunidad que se forma es el matrimonio, que es entre varón y mujer. Esto ya lo tocamos en un programa, pero como disco rayado voy a volver a tocarlo, porque hoy en día hay que insistir en las verdades esenciales de lo que es el matrimonio y la familia. La palabra matrimonio viene de dos palabras que están en latín. Matris, que significa de la madre, y munus, oficio. Uno, matris y munus, y sale matrimonio, oficio de la madre. Para que haya transmisión de la vida se necesita un varón y una mujer. Entre dos varones no hay matrimonio, entre dos mujeres no hay matrimonio. Por eso la ideología de género es un ataque frontal, satánico, contra el valor sagrado del matrimonio y la familia. Aclarado ese punto, que el matrimonio es entre varón y mujer, si se cuidan los matrimonios, se cuida la familia, porque de los matrimonios viene la prole, y entonces hablamos ya de una comunidad más grande que la que forma
el varón y la mujer en el matrimonio, hablamos de que vienen los hijos y hablamos de relaciones familiares, la paternidad, la filiación, la fraternidad y la primera de todas, la conyugalidad. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente bloque. Alabemos a Dios, faro de esperanza. Bueno, padre, estamos hablando un tema muy bonito que es la familia, de mucho interés, ¿no? Sobre todo porque tanto padres como hijos quisiéramos saber muchos aspectos de cómo serían las relaciones en casa para formar hogares netamente cristianos, ¿no? Entonces, yo quería lanzarle una serie de preguntas, padre, para que nos pueda aclarar. Por ejemplo, Adrián mencionaba el tema cuando los niños reciben un sacramento y a veces la falta de compromiso de los padres es lo que va alejando a los niños, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería, padre, en el tema de los sacramentos, muchos padres dejan a los niños que crezcan un poco para que ellos decidan en muchos casos si es que realmente quieren bautizarse o no, pero si los padres son cristianos, ¿no sería responsabilidad de ellos dirigirlos y conducirlos por la vida cristiana a muy temprana edad? Y otra pregunta sería, ¿cuál es la relación del padre con el hijo en el tema de las correcciones fraternas, ¿no? Porque finalmente a veces muchos padres creen que la mejor corrección, además de hablarle de Dios y corregirles y darles un camino correcto a los niños, muchos usan la violencia. ¿Es correcto eso? ¿No es correcto en un ambiente cristiano, en un hogar cristiano? Buenas preguntas. En primer lugar, ya lo hemos dicho, los padres de familia son los primeros evangelizadores y catequistas de sus hijos. Lo que pasa es que la gran mayoría, y esto es doloroso para la Iglesia, de los padres de familia se preocupan o se abocan solamente a lo material. Estamos en una sociedad consumista y esto afecta a las familias. Los padres de familia se desviven, y está bien que se desvivan, por darles lo mejor a sus hijos en sentido material, el mejor colegio, la mejor ropa, etcétera, etcétera. El problema es que han dejado de lado lo espiritual. El problema es que no se están preocupando de las necesidades espirituales de sus hijos. Y por eso nos encontramos con familias que se llaman católicas, pero donde nunca se reza en esa casa, nunca se va a misa los domingos. Y los papás mandan a los niños a un colegio católico, ahí ya que les preparen, o mandan a los niños a la parroquia, ahí ya que les preparen, cuando ellos son los primeros responsables de inculcar en sus hijos el amor a Jesús, el amor a la Virgen, la vida de oración, la vida sacramental. Por eso es muy importante evangelizar a los padres de familia, porque repito, ellos son los primeros responsables de inculcar la fe a sus hijos. Con relación a lo que ha señalado, la corrección que debe hacer un padre de familia con sus hijos, la corrección hay que hacerla, hay que poner disciplina en la casa. Por ejemplo, el tema de la misa dominical. Yo he escuchado a algunos papás, generalmente la mamá, que te dicen: padrecito, no obligo a mis hijos a ir a misa, no los obligo. ¿Cuántos años tienen? 10 años, 11 años, 15 años. Muy mal. La misa dominical no es negociable, hay que poner orden. Ellos no van a decidir si van a misa o no. Ya cuando tengan 18 años y son mayores de edad, que tomen sus decisiones, pero mientras son menores de edad no van a hacer lo que les da la gana. Es importante que los padres de familia pongan orden en sus casas, que haya disciplina, todo esto con cariño. Lo que tú has dicho es verdad, la violencia no es el medio para corregir, pero sí hay que poner orden, disciplina. Hay un texto de la Biblia que es muy importante para la vida familiar. Si la memoria no me falla, Efesios 6, 1 al 3. Ahí se dice: hijos, respeten a sus padres, pero también se dice: padres, no exasperen a sus hijos. Edúquenlos, corríjanlos, instrúyanlos en el Señor. Padre, aquí hay un tema que creo que sería bueno poner también en el tapete, ¿no? Que es, por ejemplo, las familias donde falta el padre, ¿no? Familias heridas. Heridas, exactamente. Familias... No me digas con lenguaje progre. Ahora, lamentablemente, el lenguaje progre lo copa todo y se hablan de otros tipos de familia, ahí te meten de todo. Hay familias heridas, sí, y vamos a ser realistas en ese sentido. Sí, no, es una realidad. Justamente por eso quería hacer la pregunta, ¿no? Porque ¿cómo vendría a ser la formación en el caso? Son dos preguntas.
¿no? Esta es la primera donde falta el padre o la madre de repente, ¿no? Pero una familia herida, ¿no? Donde ahí se da una situación dolorosa por un lado, pero carente de esa imagen, no solamente de Dios, sino de los roles que tienen que tener los niños, porque uno aprende su rol del papá, de la mamá, según sea niño o niña, ¿no? Entonces eso es importante, un primer punto. Y lo otro que también es, en cierta forma, una reflexión es, hay familias que están perfectamente bien equipadas y alimentadas, ¿no? El papá, como usted decía, o la mamá, pues se desvíen trabajando, y en ese sentido, pues están muy bien alimentadas y equipadas, ¿no? Pero muy desnutridas espiritualmente, ¿no? Entonces son presas muy fácilmente de ideologías y todo lo que termina destruyendo la propia familia. Entonces creo que sobre estos dos puntos me gustaría que ahonde un poquito más, padre. Bueno, ha sido realista y hay que ser realistas porque todos quisiéramos que una familia funcione como tiene que funcionar, donde existan las 4 relaciones familiares bien consolidadas, la conyugalidad entre esposos, la paternidad, la relación de padres a hijos, la filiación, la relación de hijos a padres y la fraternidad, la relación entre hermanos. Pero a veces no se dan esas relaciones como deberían darse, falla por ejemplo la conyugalidad, los padres se divorcian, y quienes sufren son los hijos, entonces hablamos de familias heridas, tenemos a la mamá que hace de papá y mamá, o tenemos también al papá a veces que hace de papá y mamá. ¿Qué hacer? El Papa Francisco nos dejó una imagen muy ilustrativa. La iglesia es como un hospital de campaña en un campo de batalla. La iglesia está para sanar, para acoger a todos y para llevar a todos a Cristo. Entonces, ¿qué hacer con las familias heridas? Hay que ayudar a todos los que están ahí en esa familia a que practiquen su fe, a que vivan el Evangelio, a que se respeten, se traten como lo que son personas. Hay que ayudarles para que en esa familia esos huecos que hay se noten menos. Y eso es posible cuando acercamos a la familia a Dios. Padre, hay algo ahí, brevemente. Sí. Muchas veces el abuelito o la abuelita, ¿no? Terminan cumpliendo en cierta forma. La abuelita. Y la abuelita, ya que has mencionado el tema de la abuelita es la que hace como de evangelizadora y hace mucho bien. Claro. Y el rol paterno de repente del abuelito cuando el padre está ausente, ¿no? O sea, pero esto es posible cuando nos acercamos a Dios, ¿no? Cuando el abuelito es un verdadero creyente, la abuelita es una verdadera creyente, entonces sabe muy bien que a pesar de la edad tiene que vivir la caridad en su casa y asumir roles que no les corresponden, pero los asumen y sobre todo se dan cuenta que hay que poner a Cristo en el centro del hogar y por eso las abuelitas son santamente cargosas con los nietos. Hay que rezar, vamos a misa el domingo, vamos a bendecir la mesa. Ese es el camino, que la familia esté más conectada con Dios. Sí, y el punto final que mencionaba, ¿no? Acerca de estas familias que pueden, por el afán de tener todo para los hijos, tenerlos bien alimentados, pero muy desnutridos espiritualmente, y ellos mismos también, los padres, ¿no? Y eso es lo que vemos en lo que ustedes han dicho, las primeras comuniones, los bautismos. Vemos padres de familia que no saben participar de la misa, que han llevado a sus hijos a la parroquia para que la parroquia se encargue totalmente del catecismo, de la catequesis, cuando ellos son los primeros catequistas. Tenemos que evangelizar más a los matrimonios y a las familias. Ese es un tema donde la Iglesia tiene que apuntalar más. Ahora que estamos en estos tiempos de sinodalidad, creo que la primera sinodalidad que hay que hacer es que en la familia todos recorran un solo camino, que es Cristo. Padre, volviendo un poco al rol de las familias, que creo que hay mucho por qué ayudar a estas familias que quieren un poco seguir el camino de Dios. En el rol de los padres, ¿cómo podemos conducir a los hijos o cómo pueden conducir a los hijos en un mundo donde estamos viviendo que está sexualizando mucho a los niños? Entonces, usted habló en el tema, cuando tocamos el tema de matrimonio, dijo la educación sexual. Muchos adolescentes, incluso los niños, están viviendo muchas confusiones en los medios donde se desenvuelven. ¿Cómo los padres pueden conducirlos mejor teniendo en cuenta que los están preparando para una vida matrimonial en adelante, para que sean buenos matrimonios, buenos esposos o también para una vida consagrada? Porque a veces el desconocimiento
desconocimiento de esto, o los padres se exaltan o se espantan si su hijo les dice que quiere ser consagrado o consagrada, y en el tema de familia no están dándole las bases principales para que los hijos puedan ser unos futuros buenos esposos. Volvemos al mismo tema que ya hemos señalado en este programa, y es que los padres de familia, no todos, pero un buen porcentaje, no están cumpliendo su misión que deberían cumplir también en temas de fe, en atender las necesidades espirituales de sus hijos. Entonces hay que formar a los padres de familia. ¿Qué educación sexual puede dar un padre de familia o una madre de familia que no está bien formada en este tema? Hoy en día también hay padres de familia que se dejan seducir por las ideologías, por la ideología de género, piensan que es normal esto de la ideología de género, que es normal todo tipo de relaciones sexuales. Entonces, ¿qué le puedes pedir a aquellos padres de familia que están deformados? De ahí que es importante tejer una red en la iglesia, colegios católicos, parroquias, institutos católicos, congregaciones, para tener un solo lenguaje, porque muchas veces también nos encontramos dentro de la iglesia con diferentes discursos, cuando tiene que haber un solo lenguaje. La educación sexual, con visión cristiana, es una sola. La sexualidad tiene un valor sagrado. Las relaciones sexuales correctas son las que se dan dentro del matrimonio, dentro del sacramento del matrimonio, y de forma natural, conforme al plan de Dios. Nuestro cuerpo es sagrado, hay que vivir el pudor, la modestia, hay que respetar el cuerpo del otro. En fin, hay una serie de puntos que tienen que ver con la educación sexual. Todo esto tienen que saberlo los padres de familia para que lo transmitan correctamente a sus hijos. Sí, padre, yo sobre este particular creo que la responsabilidad de los padres, como tú lo mencionas, es tan grande y tan grave que lamentablemente no se ha logrado entender en toda su magnitud, ¿no? Creo que hay una labor de evangelización muy importante, y ahí me gustaría hacer un llamado directo a los padres de familia, porque lo más grande, el tesoro más grande, además de su matrimonio, son sus hijos, y se está perdiendo mucho esto. Y padre, yo solo quería agregar, nos hemos enfocado bastante en el rol de los padres, pero también quería resaltar, porque hay jóvenes que nos ven, y es el rol de los hijos, ¿no? Hay un cuarto mandamiento muy importante, que es honrar padre y madre. Entonces, dentro de las confesiones o las faltas que un adolescente, un joven, un hijo tiene que hacer, es reconocer de que al padre no se le puede faltar. Y muchas veces eso los hijos creemos que no es falta y es pecado faltar a un padre, contestarle mal, mirarle mal. Creemos que eso no es pecado ni siquiera, y hay que tomar conciencia. Y muchas veces también los hijos son los que acercan a los padres a Dios, como son los últimos santos que que han canonizado. Ellos acercaron a sus familias a Dios, así que el rol de los hijos también es importante dentro de las familias. Efectivamente, tú lo has dicho, hay un cuarto mandamiento, honrar a nuestros padres, y cuando uno falla en un mandamiento, sea cual sea, está ofendiendo a Dios y al prójimo. Así que sí es pecado si nosotros no respetamos a nuestros padres, y hay que velar siempre por nuestros padres, velar por su salud corporal y espiritual, por sus necesidades corporales y espirituales. Por eso es triste cuando uno va a una casa de reposo y se encuentra con ancianitos que lloran porque sus hijos no los visitan. Así que tengamos presente el cuarto mandamiento, honrar a nuestros padres. Muchas gracias por su atención. Cuidemos nuestra vida familiar. Mi familia tiene que ser comunión de personas, comunidad cristocéntrica y pequeña iglesia. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, ánimo en Jesús, José y María.